porque nunca se sabe. Bueno, ¿para qué nos sirve la biología? Por ejemplo, para entender este tipo de chistes. Dos células que se encuentran, la señora y el señor, y le dice a uno, Dagoberto, me parece que es hora de que hables con tu hijo, otra vez encerró en el baño. Y el padre le dice, ya sabes que a esa edad solo piensa en la mitosis, ¿no? Entonces, bueno, para entender estos chistes y también para llegar a tu carrera, porque el CBC es un puente para alcanzar la carrera que vos elegiste. Y tal vez no elegiste estudiar biología, sino, no sé, psicología, y decís, ¿qué tiene que ver esto con biología? Bueno, es una instancia más, ¿no? Pero vamos a intentar que esa instancia sea de la mejor manera posible. Yo agarré cuatro ejercicios, ¿no? De diferentes finales que me van a hacer como excusa para explicarte qué es de estos temas que aparecen, ¿sí? Entonces dice, señalar la opción correcta referida a las biomoléculas. La leo, si alguno quiere poner en el chat qué respuesta es la que creen que es correcta o la correcta, yo después les corrijo y les explico el tema. Va a ser así la dinámica. Y si en algún momento querés preguntar algo, hacelo también, que te leemos y bueno, te vamos bueno, acompañando, ¿sí? Muy bien. Opción correcta referida a biomoléculas. Recordá que las biomoléculas son cuatro: lípidos, hidratos de carbono, proteínas, ácidos nucleicos. Que de ellas lo que sí o sí tenés que saber son los monómeros, cómo son los nombres de los enlaces químicos que hay entre estas moléculas, entre estos monómeros, sus funciones, particularidades y sobre todo recordá 4 o 5 de cada uno que sean las más famosas de las biomoléculas, ¿sí? Por ejemplo, hidratos de carbono, no podés no ubicar la glucosa, la ribosa, ¿sí? El almidón, el glucógeno y así de cada uno. Bueno, vamos a este ejercicio. Dice, opción correcta. A. Una diferencia entre el ADN y el ARN es que el primero, o sea, el ADN, está formado por desoxirribonucleótidos con adenina, guanina, citosina o timina y presenta cadena doble. Bueno, esta suena que es bastante correcta porque el ADN se diferencia del ARN, o sea, es distinto en que presenta cadena doble, eso es real, y que está formado por estos cuatro desoxirribonucleótidos o nucleótidos que les decimos también que es adenina, guanina, citosina, timina. Pareciera que esta es la correcta, vamos a leer las otras, a ver si encontramos algo que nos convenza más, aunque es improbable. B. La función de los fosfolípidos en los seres vivos se vincula con la reserva de energía, ¿sí? Bueno, a ver, como lees lípidos y lees reserva de energía, capaz que sí va por ahí. Pero los fosfolípidos en realidad son estructuras que eh, son biomoléculas de conformación estructural, es decir, que van a formar parte de estructuras organizacionales dentro de las células de los seres vivos y no van a reservar energía. ¿Cuáles son los lípidos que sí reservan energía? Los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos son esos fosfolípidos. Así que la B, no, incorrecta. Vamos por la C. El glucógeno es la reserva energética de los vegetales. Bueno, el glucógeno es un hidrato de carbono que reserva energía, pero en los animales, ¿sí? En los animales, o sea, en nosotros. En los vegetales, no sé si recordás, pero es el almidón quien reserva la energía. Así que esa también es incorrecta. Vamos por la D. Si se hidroliza una proteína, es decir, que la proteína se rompe a través de moléculas de agua, de estructura terciaria, no sé si recordás, pero las proteínas cuando alcanzan la estructura terciaria, o sea, los polipéptidos, cuando alcanzan esta estructura, pueden empezar a funcionar, ¿sí? Entonces, si se hidroliza una proteína de estructura terciaria, la consecuencia será que pierde la estructura primaria, pero la función se conserva. Bueno, a ver, si un polipéptido pierde su estructura primaria, que es como la base, ¿sí? Es como las letras de un texto. Si vos empezás a mezclar todas las letras, el texto no va a tener sentido, ¿sí? Entonces, la estructura primaria son aquellas letras que te permiten formar un mensaje, que ese mensaje va a ser qué proteína estás generando. Si perdés este mensaje, la función no sirve. Imagínate todas las palabras que están acá si las empezás a mezclar todas. No vas a entender nada, ni vos ni yo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta correcta es la primera. Y vamos a aprovechar que estamos
en este tema del ADN y el ARN y explicar, en este caso, los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Bueno, son biomoléculas, es decir, son macromoléculas, moléculas formadas por mucha cantidad de átomos y de moléculas, y su función principal va a ser guardar, almacenar y transmitir también la información genética. O sea, no solo la guardan porque el que come y no come vida tiene un saco en la barriga, sino que la van a transmitir. Y esa información genética es la que va a generar todas las funciones y la forma de las células de los seres vivos, ¿sí? Entonces, estas macromoléculas tienen una estructura formada por monómeros, que es la unidad funcional más pequeña de un ácido nucleico. ¿Qué son los monómeros de los ácidos nucleicos? Bueno, los nucleótidos, ¿sí? Esta estructura que ves acá es la estructura de un nucleótido básico, ¿sí? Los nucleótidos entre sí se van a unir para formar macromoléculas más grandes, ¿no? A través de una unión que se llama fosfodiéster. Eso es importante que lo sepas, que lo recuerdes. Y ya que tenemos acá un nucleótido, lo vamos a empezar a desgranar un poco y explicar qué es. Por un lado, los nucleótidos están formados por una base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Hay 5 estilos de bases nitrogenadas. Dos bases son adenina y guanina, que se llaman púricas, bases púricas. Y la ayuda de memoria para recordar es agua pura. A de adenina o A de guanina, pura, por púricas, ¿sí? Y para que recuerdes, ves que el agua, su fórmula molecular es H2O, ¿no? Entonces, este 2 de la fórmula molecular del agua te puede ayudar a recordar y a visualizar que las bases púricas, o purinas también se pueden decir, están formadas por 2 anillos cada uno. O sea, la adenina, fíjate que tiene 2 anillos de carbono y nitrógeno, y la guanina también. Esos 2 anillos tienen consecuencias químicas que en biología no es necesario que las sepas, creo que en química tampoco es necesario que las sepas, pero sí recordá que tienen 2 anillos, y son adenina y guanina. Te dije que habían 2 de este estilo y que en total habían 5, así que falta presentar a las otras 3 bases, que son las pirimídicas, ¿sí? Pirimídicas. A mí esta expresión pirimídicas me hace recordar una pirámide. ¿Viste? La pirámide tiene así como puntitas. ¿Por qué? Porque están formadas estas bases por un solo anillo cada una. Fíjate a diferencia de las púricas, ¿sí? Y ellas son citosina, timina, si estás en el ADN solamente, o sea, el ADN es el que tiene a las minitas, yo digo, ¿no? Como que es el crack de entre las células porque es el que tiene las timinitas, ¿sí? Y el uracilo está solamente en el ARN, ¿sí? Así que bueno, esta es la base y Bielsa nos recuerda que la base está. Ahora, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, cualquiera de estas 5, un azúcar y un fosfato. Así que ahora vamos a hacer un momento dulce, porque vamos a hablar de las azúcares. ¿Cómo pueden ser el azúcar de los nucleótidos? ¿Sí? Por un lado, el azúcar es una pentosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 5 átomos de carbono en su anillo, ¿sí? Es un hidrato de carbono. Que ahí es donde uno se empieza a mezclar, porque quizá estamos en ácidos nucleicos, es un tipo de biomolécula. Y adentro de este ácido nucleico me pones otro tipo de biomoléculas, que son los hidratos de carbono. Bueno, sí, no es tan prolija la biología, es lo que hay, así que aceptala y seguimos explicándolos. Bueno, acá tenemos los 2 tipos de pentosas o de azúcares que pueden aparecer dentro de un nucleótido. Y quiero que juguemos un poquito a ver a dónde le encontrás la diferencia entre la ribosa, que es el azúcar que está formando las moléculas de ARN, y la desoxirribosa, que es el ADN. Así que cuéntenme en qué lugar ven la diferencia, a ver si encuentran. Así no hago todo yo sola, ¿no? Observen, porque está bueno practicar la observación en biología también. Hay muchos gráficos y todo eso.
A ver, vamos a esperar que nuestros muchachos respondan. Igual siempre hay un delay entre la transmisión y la respuesta. Así que vamos a esperar ahí en el chat. Voy a Pero, hacer un clic para ayudar un poco y a ver, apurar un poco esa respuesta. La ayuda puede estar en el nombre. Ven que el ARN tiene un azúcar ribosa y el ADN desoxirribosa. Significa que está desoxidado, o sea que le falta un oxígeno. ¿Qué oxígeno le falta a la desoxirribosa? En el carbono 2 tiene un grupo con hidrógeno, ¿sí? Y la ribosa tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2. Esta es la diferencia. Y gracias a eso tenés que estudiar que uno está en el ADN y otro en el ARN, ¿sí? Bueno, sigamos. Ya que estamos tomando un poquito de diferencias, vamos a seguir diferenciando porque hay muchas palabras que parecen lo mismo, pero nada que ver, son cosas distintas y a veces te hacen pisar el palito justo ahí. Tal vez habrás escuchado un nucleótido y un nucleócido, ¿no? Y decís, ah, será la traducción, que uno te dice una cosa, uno... No, 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 son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que auspicie este momento Sandro con Dame Fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nucleótidos están formados por tres partes, ¿sí? Por tres partes, la base nitrogenada, el azúcar, y si le agregas un grupo fosfato, se llama nucleótido, ¿sí? Le agregas un fósforo, un grupo fosfato. Entonces, como ayuda a memoria, puedes recordar nucleótridos de tres, ¿sí? Versus nucleócidos dos. ¿Qué dos partes tienen? Bueno, la base nitrogenada y el azúcar, ¿sí? Entonces, con eso puedes recordar, ¿sí? Que uno es todo sin fosfato, el nucleócido, y el nucleótrido es todo junto, ¿sí? Son estas tres partecitas. Y vamos a un momento de chisme, ¿sí? Porque no solo hay shipeo, no sé, fuera de la realidad, de la biología, sino que adentro de la biología también llegan los chismes. Estoy segura que algo de esto te han contado, pero vamos a ver. Por supuesto son, eh, bueno, dúos raros, ¿no? Y te voy a hablar nada más y nada menos de la molécula de ADN, que también pasa con el ARN, y su complementariedad de bases. Parece que adentro del ADN hay algunas bases nitrogenadas que tienen onda, ¿sí? Por ejemplo, la T con la A tiene onda, y ta. Y la C con la G, ¿sí? Se coge, ¿sí? Están ahí juntas, C con G. Bueno, se complementan. Y son exclusivas, no hacen trío, no son parejas abiertas. La timina solo con la adenina dentro del ADN. Recordá que el ARN no tiene timina, porque no tiene las minas de la timina y se complementa la adenina con el uracilo, ¿sí? Y la C con la G. Bueno, ya que estamos acá en una molécula de ADN, te voy a contar un poquito más de esto porque es la base de la vida, ¿sí? Que lo vamos a desprender de la observación. Fíjate que la timina con la adenina tienen como dos, así, uniones lineales que están formadas por puntitos, que están representando los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre las dos cadenas se unen entre sí por puentes de hidrógeno, que es un enlace estable, pero es débil. Entonces esto va a permitir que se puedan separar las dos cadenas, sobre todo para el momento de la duplicación del ADN o para el momento de la transcripción del ARN cuando quiera formar ARN mensajero. Y la C con la G, la citosina con la guanina, tiene tres uniones, tres puntos de unión. Por eso es un enlace un poco más fuerte, pero que también se puede separar. Sí, eso es una diferencia. Fíjate también, cuando dice 5 end y 3 end, bueno, el carbono 5 de la pentosa o el carbono 3 quedan expuestos, ¿sí? En los extremos de las moléculas de ADN y también de ARN. Eso le da una polaridad. Y la verdad es un dolor de cabeza porque cuando empezás a meterle al ADN polimerasa, a la ARN polimerasa, que leen solo en una dirección, bueno, se complica todo. Pero por ahora quiero que recuerdes que estas moléculas de ADN y ARN tienen polaridad. ¿Por qué? Porque dejan extremos 5 y extremos 3 libres, ¿sí? Y estas dos cadenas del ADN, que es una molécula bicatenaria, es antiparalela
no es solo paralela, sino que es antiparalela. ¿Por qué? Porque donde tenés timina, del otro lado tenés adenina, y es anti porque fíjate que si tuvieses que poner los piquitos de un lado de una cadena, en unos están para arriba, de las pentosas, y en otros están para abajo, ¿sí? Es antiparalela. Por eso, donde hay un extremo 5 de un lado, del otro lado va a haber un extremo 3' libre, ¿sí? Un extremo 3' libre, ¿sí? Por eso se dice que es antiparalela, que es complementaria, que es bicatenaria, y que en todo esto hay tanta información para poder generar las directivas de la vida, por decirlo de alguna forma así, sencilla. Eso es todo lo que tenés que saber de la cadena de ADN, de la molécula de ADN. Con eso ya estás de 10, ¿sí? Entonces vamos a las moléculas de ARN, ¿sí? El ARN tenés diferentes tipos, ¿sí? Por ejemplo, el mensajero, el ribosomal, el de transferencia. Hay otros más, pero esos tres son los más importantes, ¿sí? Y vamos a explicar cada uno de estos tres. Por un lado, el ARN mensajero también son todos monocatenarios, ¿sí? Son monocatenarios. El ARN mensajero se copia de un fragmento del ADN, ¿sí? ¿Y qué va a permitir esto? Que transmita una información. Entonces se forma adentro del núcleo, el ARN mensajero, en caso de las eucariotas. Las procariotas, como no tienen núcleo, se forman en el citoplasma. Y tiene la capacidad de salir hacia el citoplasma para dar su mensaje, ¿sí? O sea, es el más chusma de toda la célula, porque va hacia el núcleo, agarra información y se la lleva y se la transmite a otro lugar. Así que es bien chusma, es bien ARN mensajero, ¿sí? Bueno, son muy variados en cuanto al tamaño, hay algunos que son de fragmentos más largos, otros más cortos, porque depende de la información que ha copiado. Y en el caso de las células eucariotas, para que salga del núcleo tiene que pasar por un proceso de maduración, ¿sí? Parece que es medio así, medio inmaduro y tiene que madurar el chico. Entonces, para madurar necesita sacarse algunas cosas que son unos fragmentos que se llaman intrones, ¿sí? O sea, esos quedan en el núcleo y quedarse con los exones, que son los que van hacia el exterior, que salen del núcleo, ¿sí? Y además se les agrega un capuchón, ¿sí? Así dice cap, es un capuchón, que también tiene algunos nucleótidos en el extremo 5' del ARN, ¿sí? Entonces puedes pensar, choque los 5 capos, en el extremo 5 se agrega el capuchón, el capo, y en el extremo 3 se le agrega toda una cola larga, larga, larga de nucleótidos de adenina. Por eso se llama polia. Poli es mucho, ¿sí? Tiene una cola larga, como si fuese un barrilete. Cuando está maduro, el ARN mensajero puede salir hacia el citoplasma. Quiero contarte algo más en cuanto a la diferencia del ARN mensajero de las eucariotas y de las procariotas. En eucariotas, este ARN mensajero es monocistrónico. ¿Qué significa eso? Significa que ese fragmento puede traducirse en una proteína única, en un solo tipo de proteína. Así que imagínate que hay un montón de ARNs mensajeros para un montón de tipos de proteínas. En cambio, en procariotas, el ARN mensajero es policistrónico. Eso significa que en el fragmento del ARN mensajero puedes dar varias informaciones para diferentes tipos de proteínas. Es decir, que en el mismo fragmento de ARN mensajero tenés información para generar variedad de proteínas, ¿sí? Bueno, con saber eso, estás de 10. Vamos al siguiente, que es el ARN de transferencia, ¿sí? De transferencia. Es quien transmite o transfiere una información. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarles algo e intentar explicarles cómo es, ¿sí? A ver si funciona bien y pueden verme un poco mejor. Bueno, pensá en el ARN transferencia que hay diferentes tipos, ¿sí? Hay diferentes tipos. Y cada uno de ellos tiene como dos puntos de unión. Entonces, a mí me ayuda pensar en
adaptadores, ¿sí? Que tienen dos tipos de uniones, dos lugares. Uno, ¿sí? Que podemos decir, acá se une el aminoácido, por decir algo, y el otro punto de unión, podemos decir, ahí eso se engancha en el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, no todos los adaptadores tienen las mismas formas. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes tipos de ARNs de transferencia. ¿Y de qué va a depender? De las diferentes variantes que tenga para engancharse entre los aminoácidos y el ARN de mensajero, ¿sí? Vamos a intentar representar cómo sería esto. Bueno, el ARN mensajero viene con un mensaje, ¿sí? Entonces, ese mensaje, que tiene como tres patitas de lectura, tres nucleótidos, va a ser leído por un ARN de transferencia. Entonces, el ARN de transferencia que tiene un aminoácido, ¿sí? Podemos representar que tiene un aminoácido ahí enganchado. Cuando encuentre su sector en el ARN mensajero, se va a unir, va a dejar el aminoácido ahí, va a venir, me faltarían manos y un poco más de aminoácidos improvisados ahora, pero bueno, viene otro ARN de transferencia con su aminoácido, que lo podemos representar así, ¿no? Otro tipo de aminoácido, y van formando toda una cadena de aminoácidos que en definitiva va a formar un polipéptido y en un futuro va a formar una proteína cuando empiece a plegarse, ¿sí? Entonces, el ARN de transferencia tiene la misión de transferir y de traducir, digamos, la información que le da el ARN mensajero en ARN de transferencia hacia proteínas. Bueno, sigamos con la pantalla. Ahí volvió a la primera, ahí está. Muy bien. Otro ARN es el ARN ribosomal. El ARN ribosomal tiene dos subunidades. La mayor, que es más grande, y la menor, no tiene nada que ver con la edad, chicos, es simplemente el tamaño, ¿sí? Bueno, este ARN va a ser el encargado de juntar en sí al ARN mensajero y al ARN de transferencia, que acá en esta imagen podemos ver esto rojo, rosado, que es una cadena de aminoácidos, de polipéptidos. Acá, bueno, es el ARN de transferencia, y esto violetita, esta cadena, como un collarcito violeta, representaría el ARN mensajero. Hay algunas diferencias entre el ARN ribosomal de las procariotas con las eucariotas, y especialmente su tamaño. ¿Sí? Obviamente en lo que es ARN de ribosomal de eucariotas es más grande, ¿sí? Tiene un peso molecular de 80S6. Y en proca es de 70S, es más pequeño, ¿sí? Así que también, con saber esto, estás de 10. Y todos estos lo que hacen es formar una combinación de procesos para generar proteínas. Y eso está buenísimo porque necesitamos proteínas. Algo más para decirte del ARN ribosomal es que también está en células procariotas, recién te describí cómo son en cuanto al tamaño, el peso, ¿sí? Y son importantes porque las células procariotas también generan sus propias proteínas, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿vamos bien? ¿Vamos con otro tema, les parece? Vamos a pasar a otro tema. Ya dejamos el ADN, el ARN y todo eso de lado. Y resolver este choice dice, una sustancia pequeña y con carga neta positiva, es decir, que su carga es positiva, si tiene carga positiva es un ión, ¿sí? En este caso será un catión, atraviesa la membrana sin gasto energético porque. Entonces, estamos hablando de membrana plasmática, perdón, no porque. Sin gasto energético por canales, bombas, difusión simple o fagocitosis. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué respuesta pondrían? A ver si alguno escribe en el chat. Los leemos.
La A, la C, que la sabes. Bueno, si la sustancia tiene carga, o sea, va a pasar por canales, ¿sí? Por canales. Es así, pasan por ahí. Entonces vamos a aprovechar esta diapo. eh, por difusión simple, no. ¿Por qué? Porque si tiene carga, no puede pasar entre los fosfolípidos, ¿sí? Vamos a explicar ahora un poquito todo esto. A ver, la membrana plasmática, su función, su estructura y cómo es el pasaje, ¿sí? A mí me ayuda a pensar que es como un patoica que permite que pase algo y algunas cosas no, ¿sí? Es de permeabilidad selectiva. Y como dice Jack el Estripador, vamos por partes a explicarla, ¿sí? Bueno. Los que están en más abundancia pueden llegar a ser el 60%, el 80% del total de la membrana plasmática, dependiendo del tipo celular, son los fosfolípidos, que forman una bicapa, una doble capa. O sea, son tan capos que forman una doble capa. ¿Cómo son los fosfolípidos? Bueno, como la vaca Lola, que tiene cabeza y tiene cola, tiene una cabeza hidrofílica, ¿sí? Es decir, que es afín al agua, y las colas son hidrofóbicas, es decir, le tienen quickie al agua, ¿sí? Es decir, repelen, rechazan el agua. También tenemos proteínas que están acá, como de azul, algunas proteínas que atraviesan toda la membrana. Fíjate en la forma de estas, que forma como un tubito en el interior, ¿sí? Esto es lo que representa una proteína canal. Por acá pasan los iones de carga positiva o negativa, ¿sí? Porque esa carga, como están cargados, no pueden pasar entre los fosfolípidos, por lo tanto necesitan un sector, ¿sí? Estos canales se abren y se cierran. Cuando están abiertos, estas moléculas de carga positiva o negativa pasan así, los iones pasan con mucha velocidad. Y hay otro tipo de proteínas integrales, es decir, que atraviesan toda la membrana, que son las proteínas que llamamos permeasas, ¿sí? Estas proteínas van a cambiar su forma y gracias a que cambian su forma permiten que pasen algunas moléculas. Por lo tanto, es un pasaje un poco más lento, son saturables, ¿sí? Y hay otro tipo de proteínas que tienen que ver más bien con la comunicación, con el poder anclar algunas sustancias a la membrana plasmática, que son las proteínas superficiales, se llaman, ¿sí? Son proteínas que están solamente en uno de los dos lados, pueden estar hacia adentro de la célula o hacia el exterior de la membrana plasmática. Otro tipo de componente o parte de la membrana plasmática son los hidratos de carbono, que siempre van a estar asociados a lípidos, que ahí se van a llamar glucolípidos, o a proteínas, que se van a llamar glucoproteínas. Los estoy leyendo ahí, sé de Cristo, me dan gracia. Bueno, vamos. Sí, Cristo, los ayude Cristo y todos los santos que hay ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, todos los hidratos de carbono en conjunto se llaman glucocálix y solamente aparecen del lado externo de la membrana plasmática. Es como cuando vos estás en un barrio y vas viendo de afuera un cartel, o sea, vos de afuera puedes ver si hay una farmacia, afuera si hay un edificio, una casa, un McDonald's, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fachada del lugar. Entonces, el glucocálix le permite que la célula sea reconocida, ¿sí? Es un reconocimiento celular. Por ejemplo, los grupos sanguíneos ABO, el grupo ABO, tiene que ver con hidratos de carbono, ¿sí? Son oligosacáridos, es decir, tienen poquitos monómeros. Y algo más, una estructura que puede estar, si es que estamos hablando de, a ver, no aparece ahí, es esta verde que vemos acá a los costaditos, que es el colesterol. Esa solo aparece dentro de las células animales, ¿sí? O sea, si el colesterol es una célula animal, no es ni vegetal, no es de un hongo, no es de una bacteria. Y el colesterol lo que hace es le da fluidez si hay poco o rigidez a las células si hay mucho, ¿sí? Imaginen si agregas mucho colesterol, quedas más como apretado, quedan los fosfolípidos más apretados, ¿sí? Bueno, esta es la estructura de la membrana plasmática. Y quiero contarte dos cosas más de los fosfolípidos. ¿Por qué?
Porque la membrana plasmática también es asimétrica, es decir, no están los mismos fosfolípidos del lado de la cara externa que del lado de la cara interna. Y te voy a contar algunas ayudas memorias para que recuerdes los nombres e intentes no confundírtelos. Entonces, un tipo de fosfolípido es la esfingomielina. Entonces vamos a pensar en las palabras. Por lo menos yo estudio así y me recontra ayuda porque en un momento de nervios o de muchos nombres. Mielina, miel. ¿Qué me hace pensar? ¿Quiénes generan la miel? Los leo, estoy acá leyéndolos. ¿Quiénes generan la miel? No me digas el supermercado porque no es así, ¿eh? Las bebidas. Ahí vamos a ver un poco de unipórtico transporte. Sí, podemos agregarlo. Las abejas, muy bien. Entonces, las abejas vienen de afuera. Por lo tanto, las esfingomielinas son hidratos de carbono que están afuera de la membrana plasmática. O sea, afuera no, o sea, en la cara externa. ¿Sí? Fosfatidilcolina. Pensá, una colina. ¿Qué es una colina? Es algo que tiene curvas. ¿Sí? Entonces, la fosfatidilcolina, pensá en la palabra colina, que es hacia afuera que se levanta la tierra. ¿Sí? Bueno, la cara externa. Vamos por los fosfolípidos de la cara interna. ¿Sí? Fosfatidilcerina. Lo que es serina, me hace acordar ser del ser, y no sé, se me vino con Fubanda meditando y estando en su interior, ¿sí? Están del lado interno de la membrana plasmática. Fosfatidin inositol, inosito. ¿Dónde está el osito? Bueno, pienso en un osito de peluche adentro de alguien que estás así durmiendo y mira este bebé gordito que te lo morfás. Bueno, una forma de recordar esto, fosfatidinil ositol, ¿sí? Y fosfatidil etanol amina. No sé si sabes el etanol, qué es, qué grupo funcional es, pero son grupos que tienen alcohol, ¿sí? Y bueno, arriba, abajo, al centro, ¿y a dónde queda? Adentro, ¿sí? Bueno, también son fosfolípidos que están en la cara interna, adentro de la membrana plasmática. Ayuditas memorias. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer un poco de ejercicio. ¿Cómo lo ven? Lo traje a Chayanne para auspiciar este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver un poquito cómo son los movimientos de los fosfolípidos dentro de la membrana plasmática. Entonces, un movimiento es de rotación, ¿sí? ¿Cómo es la rotación? Es un fosfolípido que rota en su eje. A veces lo toman mucho en los finales, esto. Te da un dibujito con un fosfolípido con un circulito ahí. ¿Qué movimiento es? Rotación. Entonces, yo me voy a mover, no sé vos, pero rotación. Rotas, ¿sí? Rotación. Segundo movimiento. Es movimiento lateral, desplazamiento lateral. O sea, el fosfolípido va de un lado al otro, ¿sí? De un lado al otro. Como que está defendiendo, ¿sí? Como De Paul y todos nuestros jugadores argentinos defendiendo el balón. Y de inversión o flip-flop, este es un movimiento que no es tan frecuente, pero bueno, si vos estás generando fosfolípidos en el interior de la membrana y tienen que ir a formar la capa externa, es como un movimiento de que se intercambian de arriba a abajo, ¿sí? Los fosfolípidos. Acá me agarró Girassi, pero es como que se revierten, ¿sí? Entonces, bueno, espero que Chayanne esté contento con nuestros movimientos de los fosfolípidos. Y ahora sí te quiero contar cómo es el traspaso de las sustancias de un lado al otro dentro de la membrana plasmática. Y ya que estamos haciendo un poquito de biología con Maru, la biología tiene ciencia, entonces vamos a hacer un poquito de ciencia también, ¿sí? Bueno, yo tengo acá un poco de colorante vegetal y una gota de este colorante lo voy a poner en este vaso que tiene agua. Y fíjate que la gota que estaba súper concentrada, si yo dejo pasar un tiempito, al cabo, no sé cuánto, un minuto, medio segundo más, no sé, fíjate que ya está bastante homogéneo. Bueno, las partículas tienden a diluirse, o sea, estar muy concentrado
no nos sale ni a los seres humanos, bueno, a las partículas tampoco les sale, ¿sí? Entonces, hay una tendencia físico-química que es diluirse. Y eso pasa con las moléculas a través de la membrana. Las que pueden pasar aprovechan y pasan, ¿sí? Entonces, volvamos a la pantalla. Muy bien. ¿Cómo es esto de la disolución y todo eso? Hay partículas que van a pasar simplemente sin gastar energía, porque van a estar de un lugar muy concentrado a un lugar muy diluido. Entonces, van a tender a desconcentrarse. Y esto se llama difusión. No gasta energía y hay dos lugares por donde pueden atravesar la membrana, a través de los fosfolípidos o a través de proteínas. Si es a través de los fosfolípidos, se llama difusión pasiva. Por ejemplo, el agua, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono. Es una difusión pasiva simple también. Simplemente van a atravesar la membrana plasmática, sin hacerse mucha historia. Hay algunas partículas, por ejemplo las que decíamos recién, las que tienen carga, o también lo que son todos los monómeros, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, que no van a pasar por los fosfolípidos. Van a necesitar que alguien les facilite, ¿sí? Como que le haga un guiño y les deje el paso. Esa facilitación es a través de proteínas, que pueden ser proteínas canales para iones o proteínas carriers o transportadoras, ¿sí? No van a gastar energía siempre y cuando pasen de un lugar muy concentrado a un lugar poco concentrado, ¿sí? En cambio, hay un transporte que es con gasto de energía. Y hay dos formas, a través de bombas, así que pensá que una bomba estalla y libera energía en forma de calor y de sonido y todo eso. Entonces, las bombas también son proteínas. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas bombas? Bueno, estas bombas van a actuar necesitando energía. ¿Por qué? Porque van a pasar las sustancias de un lugar donde está muy diluido a un lugar donde está muy concentrado. Entonces, para poner una sustancia donde ya hay mucha sustancia, hay que poner mucha energía. Imagínate que estás armándote una valija y que esa valija tiene ropa. Vas poniendo tranqui, pero cuando está llena de ropa, si vos le querés agregar más ropa, te tenés que parar, pisar todo para que entre más. Ponerle energía. Entonces, el transporte por bombas con energía va en contra de un gradiente de concentración. Y hay otro tipo de transporte que no importa si tenés mucho o poco adentro o afuera. Ese transporte se llama en masa, que todas estas proteínas es como que son un poroto porque ahora la membrana misma va a involucrarse para incorporar una sustancia o para sacar una sustancia. O sea, hay todo un movimiento de la membrana, del citoesqueleto, que en general es, por ejemplo, no sé, tienes una bacteria para fagocitarla o un conjunto de nutrientes para incorporar en masa, o sea, es una cantidad grande, ¿sí? En masa. Que es como las empanadas, no sé si las probaron, las empanadas que no tienen nada, que no tienen relleno, que son una masa. Bueno, así, este transporte. Y hay un transporte, fue un chiste lo de recién, y hay un tipo de transporte que no está acá, que es un tipo de difusión, que es ósmosis, que es la difusión simple del agua. Pero como es del agua y el agua es así media como famosa dentro de todas partes, porque el agua es esencial para vivir, es un transporte particular. Les voy a intentar explicártelo a través de esta obra de arte que hice yo. ¿Qué es esta obra de arte? Bueno, esta es una membrana plasmática, ¿sí? Fíjate acá, están los hidratos de carbono, así que esta es la parte externa y la parte interna. Estos azules de acá, no sé si se ven bien los colores, pero es agua. Y estos verdecitos, estos imanes de heladera que rompí esta tarde, esta mañana, son otras moléculas. Entonces, como verás, del lado de afuera están muy concentradas las sustancias verdes. Entonces, ¿qué hace el agua cuando ve que algo está muy concentrado dentro de las células? Va a diluir. Es tan buena el agua que va como a calmar la concentración y va a diluir. Por lo tanto, el agua pasa del lugar donde hay un medio con poca concentración del soluto, que se llama
hipotónico hacia un lugar donde hay mucha concentración de soluto, que es un medio hipertónico, hipertónico. Este movimiento del agua que se da hasta poder igualar, que quede una concentración parecida, es decir, isotónica de un lugar al otro, ¿sí? Este movimiento se llama ósmosis. Y una ayuda de memoria es como que el agua se mueve del hipo al hiper. Entonces, el hipopótamo, hipo, lleva agua al hipermercado. Así que con esa frase capaz que te puedes acordar. Y bueno, mirá qué copada mi membrana plasmática, la verdad. Esto es una obra de arte. Yo soy cero, cero, cero artística. Bueno, sigamos. Sigamos un poquito más. Una cosa de membrana plasmática y las bombas y todo eso es explicarte lo que es la bomba de sodio y potasio. Hay otras bombas, no sé, de calcio, de protones, ¿sí? Pero esta no sé por qué la toman siempre. Por supuesto, gasta energía en forma de ATP. Quiero contarte que las bombas de sodio y potasio son peronistas. ¿Por qué? ¿Vieron el símbolo de los peronistas que hacen así, que son K? Ahora ya dentro de un tiempo, con la era de Milei, vamos a intentar de cambiar este ejemplo, pero bueno, los K meten, o sea, estas bombas son peronistas, ¿por qué? Porque meten adentro de la célula a dos K, ¿sí? Que son los iones sodio, perdón, potasio. Meten dos iones potasio, los K, y sacan tres, ya que estamos, vamos a sacar tres, fuera de la célula, tres iones sodio, o sea, Na, ¿sí? Entonces gastan energía. Muy bien. Con esto ya vimos un montón. Ah, me preguntaban por el sin porte, antiporte y todo eso. Vamos a ver un poquito para atrás. No lo tenía acá, entonces se los agrego. Como ven, acá están pasando solamente una partícula, ¿no? Pero estas partículas a veces pueden pasar dos, de a dos. Entonces, eso se llama cotransporte. Cotransporte. Y el cotransporte puede ser que las sustancias pasen dos sustancias de un mismo lado, de un lado para el otro, las dos, que se llama simporte, simporte. Pensá sim como una suma, sumporte. Dos pasan de un lado a otro. Y también de cotransporte, o sea, de dos sustancias, puede ser que una ingresa a la célula mientras la otra se va de la célula. O sea, es un antiporte, ¿sí? Antiporte. Entonces, el cotransporte puede ser sin porte si las dos sustancias van hacia el mismo lado, por ejemplo, glucosa y sodio pasan hacia el mismo lado, o antiporte, una pasa, una sale y otra entra, ¿sí? Eso que me habían preguntado. Muy bien, y llega un momento importante para Samir y para mí. Es el momento del cafecito. ¿A quién no le gusta el cafecito? Bueno, imagino que a la mayoría le gusta. Entre el mate y el cafecito uno puede sobrevivir a tiempos de estudio. ¿Y a qué vamos con esto? Si alguno de ustedes quiere regalarnos un cafecito, a mí me encanta el cafecito, lo puede hacer, ¿sí? Por un lado, le puede regalar a Samir, que seguramente por ahí dejó sus datos, y a mí, que me regalás y te regalás, eh, a través de la página de biologiaconmaru.com. Si vos aplicás un cupón que se llama Aprobamos, tenés descuento en todos los cursos, un 20%. Y si te quedás hasta el final de este vivo, te voy a dar un cupón mucho más power, ¿sí? Así que bueno, es una forma de ayudarnos, colaborar con nuestra colaboración hacia ustedes, ¿sí? Y si no, bueno, estudien, aprueben y sean excelentes personas en donde vivan y en donde estén. Tercer tema de la tarde. ¿Están listos? Bueno, todas las enzimas, pasamos a otro tema, ¿eh? Otro tema. Las enzimas. Siempre sí, encima, 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 encima. ¿Lo oigan esa canción? Bueno, las enzimas es un tema importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ellas como que hacen de todo dentro del cuerpo y el cuerpo tiene que funcionar con ellas. Por lo tanto, no hay chance de que no te tomen algo de enzimas en tus parciales o finales.
Vamos a ver a través de esta explicación las cosas que sí o sí debes conocer, saber y tener así, de taquito. Resolvamos. Los leo en el chat por posibles respuestas de esto. Todas las enzimas se caracterizan porque aumentan la energía de activación de la reacción, se consumen durante el transcurso de la reacción, disminuyen la energía de activación de la reacción, aportan energía a las reacciones endergónicas. Bueno, me van poniendo la C muy bien. Bueno, las enzimas todas van a disminuir la energía de activación de una reacción. Em, las enzimas pueden ser de dos tipos. La mayoría son proteínas. Algunas son ribosimas, que es ARN, que tienen la capacidad de generar reacciones químicas. ¿Cuál es su función dentro del organismo, dentro de las células? Generar reacciones químicas que pasarían a lo largo del tiempo, pero, que las enzimas regulan a que pasen cuando tienen que pasar, ¿sí? Y que pase lo que tenga que pasar, como canta Rombay, creo. ¿Qué es la energía de activación? No sé si ustedes llegan a ver el mouse, si no, bueno, vamos a hacer un jueguito. Yo te voy a proponer, a ver, voy a ampliar un poco el mouse. Maru, Sí, perdón que te interrumpa. Sí se ve el mouse, ¿ah? Sí se ve. ah, bueno, Igual. ok. Yo le voy a hacer un jueguito, a ver si funcionamos. Ay, no, esperen. Porque me gusta jugar también, me gusta divertirme y todas esas cosas. Ajustar mouse. Voy a ampliar un poco el mouse. Está inmenso el mouse ahora. A ver, es tan inmenso que no lo puedo manejar, chicos. Ya estoy haciendo lío. Bueno, a ver, ahí. ¿Ahí lo ven el mouse? ¿Grande? Bueno, no sé, creo que estoy haciendo lío. Bueno, les voy a proponer lo siguiente. Quiero que intenten con el dedo seguir el mouse y tocar, juntar su dedo con el mouse. ¿Estamos? Va, vamos, intenten. Donde aparezca el mouse, intenten tocarlo. Ven que lo voy moviendo, no sé si en el vivo se representa cómo lo voy moviendo, pero a mucha velocidad. Ahora, vamos otra vez a hacer el mismo juego, pero ahora lo voy a mover lento. Intentá juntar tu dedo con el mouse. ¿Pudiste? Bueno, esperen que tengo que cambiar la configuración de este mouse porque lo dejé enorme. No sé si se representa, pero está tan grande que no lo puedo mover, no lo puedo manejar. Ahí está. Bien, ahí va, chiqui. Bueno, volvamos a la pantalla. La energía de activación es así. Resulta que las enzimas van a juntar moléculas o las van a romper. Entonces, las moléculas tienen una energía de movimiento que les cuesta juntarse, como Bart y Lisa Simpson que están dentro de sus burbujas. Entonces, ¿viste cuando yo calmé la velocidad del mouse que seguramente pudiste acertar? Bueno, la energía de activación a través de las enzimas baja, ¿sí? Se rompe esa barrera energética, o sea, se calma, le da como un té de tilo, ¿sí? A las moléculas, rompe esa barrera energética y permite que se puedan encontrar, ¿sí? Bien, vamos a describir un poquito más cómo son las enzimas. Y esto de la energía de activación quedó en claro, ¿no? Bueno, tenemos enzimas que tienen un lugar que si vos ves la forma del sustrato, que son las sustancias que se van a unir y después de la unión van a formar productos, tienen un lugar que se llaman sitio activo, ¿sí? Se unen a los sustratos, ahí queda un complejo que se llama enzima sustrato, y genera un producto. Ya te expliqué la energía de activación y te voy a contar otras cositas de las enzimas. Por una vez que son saturables, es decir, no pueden entrar muchos sustratos al mismo lugar, tienen que entrar, producirse, dejar libre el sitio activo para darle lugar a otro sustrato. Entonces se saturan, tienen como una capacidad de operación. También son reutilizables, es decir, las enzimas, una vez que producen la reacción química, están disponibles para volverse a usar, ¿sí? Así que bastante ecológicas son. Son bien específicas, bien específicas. Alta especificidad, muchachos. ¿Qué significa esto?
que van a operar sobre sustratos determinados. Una enzima, un sustrato. No es que una enzima va a poder generar la cantidad de reacciones químicas que quiera, la variedad de reacciones químicas, sino es bien específica. Otra característica es alta eficiencia, es decir, que en poquita cantidad de enzima puedes generar muchos productos. ¿Por qué? Porque esa poquita cantidad va y trabaja, se reutiliza, entonces con un poquito te rinde para un montón. Está buenísimo. Algunas enzimas necesitan para funcionar como una ayudita extra, ¿sí? Un bonus track, un cafecito. Es decir, necesitan coenzimas o cofactores. Cofactores son iones, por ejemplo, magnesio, ¿sí? Coenzimas, ahí en la fotosíntesis, respiración celular, las habrás visto, NAD, FAD. Bien. Y otra característica de las enzimas es que son moduladas o reguladas. ¿Qué significa esto? Que no pueden hacer lo que quieren cuando quieren, sino que como son tan eficientes y en poca cantidad y son reutilizables, todo eso, hay que regularlas. Entonces, vamos a ver las dos formas de regulación enzimática, que es muy importante. Una forma es regular la cantidad de enzimas, ¿sí? La cantidad de enzimas. Por ejemplo, regular la síntesis. Va formando cierta cantidad de enzimas. Si dejas de formar enzimas y después rompes las que habían, con proteasomas, regulás la función, la actividad de la enzima. Si hay mucha enzima, actúan. Si no hay enzimas, no actúan. Regular la degradación, es decir, ya cumpliste la misión, formaste los productos que querías. ¿Qué haces con todas las enzimas que quieren seguir generando productos? Las degradás a través de proteasomas. Se le pone un chip que se llama ubiquitina, ¿sí? Como que es otra proteína. Cuando tiene ese chip dice, al lugar de reciclado se degrada. Y también está la regulación post-traduccional, que son proteínas que como que nacen sin capacidad enzimática, nacen inmaduras, ¿sí? Y entonces cuando se las quiere activar, se les hace algo para que maduren y empiecen a actuar, ¿sí? Esta es regulación post-traduccional. Muy bien. Hay otro tipo de regulación o modulación enzimática que es sobre la actividad de la enzima. No es sobre cuánto hay o cuánto no, sino de si puede actuar o no. Y son estos los mecanismos. Uno es la temperatura y el pH. Todas las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimo, ideal, ¿sí? Por ejemplo, con el frío que hace allá en Buenos Aires, me imagino que la temperatura debe estar tirando a que uno esté así más cansado y todo eso. Bueno, también tiene que ver cómo afecta la temperatura a las enzimas. Otros son factores alostéricos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de factores alostéricos? Bueno, es propio de un tipo de enzimas que se llaman alostéricas, es que tienen un lugar en donde se puede unir otra molécula, que cuando está unida, ese modulador la activa, o también ese modulador lo puede desactivar, ¿sí? Por eso se llaman efectores alostéricos positivos, si es que activan a la enzima, o negativos, si es que cuando se unen a la enzima, la desactivan, ¿sí? Como que la adormecen. Y otra forma de, de regular la actividad de la enzima es la inhibición, ¿sí? Inhibir, como cuando uno se inhibe y que te da vergüenza y te pones todo colorado, colorado, bueno, inhibición. Hay tres tipos de inhibición, ¿sí? Competitiva, no competitiva e irreversible. Vamos a ir explicando cada una de ellas. La inhibición competitiva. Bueno, fíjate estas dos. ¿No son recontra parecidas? Estas actuaron las dos en Barbie. Emma actuó también en Sex Education, ¿sí? En la serie Netflix. Mira estos dos. ¿Los sacás? ¿Los tenés? Uno es el de Harry Potter, otro es la de El Señor de los Anillos, My Precious. Bueno, y mira esta comparación contra ella, me estoy yendo de tema, perdón si los distraigo. Messi Montaner, o sea, dale, estás igual. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Y estamos hablando de enzimas, así que salgamos de la farándula y vamos con esto. Resulta que son parecidos, algunos bastante parecidos, ¿no? Entonces, hay algunas sustancias
que son muy parecidas al sustrato y compiten por el lugar del sustrato del sitio activo. Entonces es como que le ganan al sustrato. Por lo tanto, la enzima no puede usar el sustrato porque el sustrato cuando quiere ir al sitio activo, ese sitio activo está ocupado, como en el juego de la silla. ¿Sí? Esa es la regulación competitiva. Hay otro tipo de regulación que es no competitiva, y es que el sitio activo está libre, pero hay diferentes sustancias que ocupan diferentes lugares de la enzima, son distintas, y que la deforman, ¿sí? Entonces, no sé por qué puse esto de la Copa América, yo estoy re full Copa América, pero tiene que ver con esto, como que cada uno tiene diferentes posiciones. Bueno, hay diferentes lugares de la enzima, cuando hay lugares ocupados, deforman el sitio activo, entonces por más que el sitio activo y el sustrato se quieran unir, no se puede porque el sitio activo está deforme. Libre, pero deforme. ¿Quién lo deformó? Un inhibidor no competitivo, ¿sí? Que se ubicó en otro lado. Inhibición no competitiva. Y la inhibición irreversible es alguna sustancia que va y actúa sobre la enzima y la deforma irreversiblemente, entonces ya no puede actuar. Vamos por el tercer y último tema, ¿les parece? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Habíamos planificado un vivo de 1 hora como muchísimo y nos estamos pasando, pero si van bien, obvio que seguimos. Me queda un tema más por darles que preparé para ustedes hoy. Bueno, ¿estudiaste por el examen? Estoy en eso. Increíble hormiga bailando cumbia y en HD, o sea, dale. Está bueno que podamos concentrarnos, enfocar. Vamos bien, sigamos, joya. Bueno, vamos por el último de los 4 temas de hoy, ¿sí? Una célula del epitelio pulmonar que se encuentra en la fase G2 del ciclo celular se caracteriza porque presenta cromosomas que tienen 4 moléculas de ADN cada uno. Cada cromosoma presenta 2 cromátidas y 2 telómeros. El contenido de histonas es mucho mayor que en G1. El núcleo contiene el cuádruple de ADN con respecto a la fase G1. ¿Qué dicen que es? A ver, los leo. G2, dentro de la interfase, ya pasó la fase S, que es donde se duplica el ADN. La célula del epitelio pulmonar está, o sea, el tejido de los pulmones es una célula somática. Y lo que tiene, seguimos vivos, dice Nicolás, vamos, vamos, vamos y a sobrevivir, vamos. Bueno, contenido de histonas, el contenido de histonas es mucho mayor que en G1, o sea, la cantidad de histonas. ¿Qué son las histonas? Son estas proteínas que enrollan el ADN. Entonces, si vos en G2 tenés más ADN, por ende tenés más cantidad de histonas, ¿sí? De histonas. Vamos a aprovechar y explicar brevemente el ciclo celular y también lo que es la cantidad de ADN, moléculas, ploidía. Es un tema que marea y no necesitas tomarte un cóctel de nada para quedar mareado con este tema, ni brindar con nada. Así que abrimos este telón y vamos a presentar el ciclo celular. Punto número 1, solo es propio de células eucariotas. Es un proceso de vida de cada célula donde cada una va a crecer, va a duplicar su ADN y a dividirse en 2 células nuevas. Fin del ciclo celular. Y tiene diferentes momentos o etapas. Una etapa general que se llama interfase, que incluye 3 etapas más adentro, G1, S y G2. En algunos casos, algunas entran en un periodo que se llama G0, que ahora lo vamos a ver. Y otra es mitosis o meiosis, que es la fase M. La mitosis lo hacen casi todas las células, la meiosis solo las células germinales, las que van a generar gametas, ¿sí? Muy bien. Algo que, ojo, al piojo, no te confundas, no forma parte de las células procariotas, no tienen ciclo celular. Aunque las células procariotas crecen, generan proteínas, cuando se quieren dividir, como no tienen núcleo, no pasan por todas estas etapas, el proceso de división, o sea, de mitosis de la célula se llama fisión binaria, ¿sí? Tenemos una célula que va a formar 2 iguales, ¿sí? Fin. Así que es propio de células eucariotas el ciclo celular.
¿Cómo es esto? Bueno, la interfase, algunas cosas para explicarte y que te queden bien en claro es que es una etapa en donde la célula todo el tiempo va a crecer y va a prepararse hacia el final para dividirse. Todo el tiempo en G1, en S y en G2 hace transcripción. Es decir, el ADN se encuentra legible en estado de eucromatina y va a poder formar proteínas en G1, en S y en G2. Proteínas distintas en cada etapa, sí, pero siempre está legible, ¿sí? Solamente se concentra y se compacta en la etapa M de la división celular, ¿sí? Solamente ahí se vuelve ilegible, por lo tanto ahí no hay síntesis de proteínas. No hay más ARN mensajero, no hay mensajes y todo eso. Eso es importante, porque lo preguntan y uno se marea, piensa que solo en G1. Algunas células, por ejemplo las musculares, algunas células del sistema nervioso, están permanentemente en G1, es decir, crecieron, se diferenciaron y mantienen su vida a lo largo de los años. Y no se preparan para dividirse. Esas células entran en un periodo que se llama de quiescencia o G0. Ese cero la verdad es que es bastante incómodo, no solo en matemática, sino que acá también. Porque cero parece como que se quedó dormida y que, no sé, empieza a hibernar. Y no, cero es de que está en G1 constante, ¿sí? Constante. Bueno, en algún momento la célula necesita dividirse, porque sos un bebé y tenés que crecer, o porque tenés que reparar un tejido, por ejemplo, la piel constantemente se renueva. Entonces, ahí es cuando la célula avanza al periodo S y G2. Cuando yo entro en S, es muy probable que ya siga G2 y se divida, ¿sí? Así que como que ese momento de G1 a S es clave. En el periodo S se forman histonas y el material genético se duplica. Es decir, si vos tenías 46 cromosomas simples, ahora vas a tener 46 cromosomas, pero duplicados. Y en el periodo G2 se forman diferentes estructuras que se necesitan para la división celular, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito lo que es la cantidad de ADN, que es un tema recontra importante, ¿sí? Bueno, cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. Y no importa si tenés muchos o pocos, porque hay, a ver, por ejemplo, nosotros, el ser humano, el hombre y la mujer, tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas. Una bacteria tiene un cromosoma, un protozoo uno solo, y por ejemplo, la frutilla tiene hasta 56, puede tener, un montón. Y una mosca 8, y un pez carpa 104, o sea, tener muchos cromosomas no te hace ser guau, ¿sí? Pero lo que sí, que cada especie tiene un número definido. Y en general, la mitad de los cromosomas, porque la mayoría de las especies venimos de reproducción sexual, tenemos dos juegos de cromosomas, uno paterno y otro materno. Eso es lo que se llama la diploidía, que en nuestro caso es 2N. ¿Qué significa 2N? El 2 significa que para cada característica, por ejemplo, color de ojos, color de piel, altura, no sé, cada grupo sanguíneo, para cada característica tenés dos variables. Una variable se heredó del padre y otra variable se heredó de la línea materna, ¿sí? Como dos juegos de naipes. Vos en un juego de naipes, ponete, tenés 50 cartas. Si vos lo juntás, vas a tener en total 100 cartas, ¿no? ¿Cuántos juegos? Dos juegos. Eso es 2N. De las 100 cartas vas a tener dos as de corazones, uno con lomo negro y otro con lomo rojo, dos picas, dos de picas, ¿sí? Vas a tener cada carta, cada naipe va a estar duplicada, ¿sí? Bueno, eso es ser 2N. La información está duplicada en dos juegos. Entonces, vamos a seguir un poquito más para intentar de cómo sumar todos estos conceptos que van a ser tipo rompecabezas y los vamos a unir en una sola ficha. Y con esto vamos a terminar este video de hoy. Conceptos que marean, pero tenés que tener en claro. Los cromosomas son una hebra
bicatenarias de ADN. Cada cromosoma es una molécula de ADN. Y en una célula diploide tenés dos juegos de las mismas características. Por eso acá sería uno verde y otro cromosoma violeta o lila, no sé qué color es. En este caso, este individuo es 2N porque tiene dos juegos, uno verde y otro rosa o lila. Esto sería en G1. Los cromosomas son simples, tienen solo una molécula de ADN cada cromosoma. Y acá hay dos cromosomas. Cuando pasan la fase S del ciclo celular, uno pensaría que se duplican la cantidad de cromosomas, y eso no es así. Ojo, no te confundas ahí. Lo que se duplica es la cantidad de moléculas de ADN. Entonces, acá del lado izquierdo, si esto era G1 y del lado derecho después de la fase S G2, también tenés dos cromosomas, el verde y el rosita. Cada vez que lo nombro leí otro color, pero bueno, el rosita. Pero los cromosomas ahora están duplicados, es decir, que cada uno de estos cromosomas tiene dos moléculas de ADN. Una molécula y otra molécula. Cada molécula del mismo cromosoma se llama cromátide hermana, que yo le agregaría cromátide hermana gemela, porque son copias idénticas. Y el cromosoma al lado, como es igual en tamaño y forma, o sea, es el naipe del otro mazo, el otro juego, se llama cromosoma homólogo, porque homologan, es decir, igualan la información, ¿sí? Entonces, cromosomas simples, cromosomas duplicados, cromátides hermanas, cromosomas homólogos, son todos conceptos que parecen lo mismo, pero estamos hablando de cosas distintas, ¿sí? Ah, y le agregamos molécula de ADN, ¿sí? Bueno, como este video va a quedar grabado, volvelo a ver, esta partecita, y avanzamos un poquito más, ¿sí? Fíjate acá, uno es de cada naipe, y acá también, acá hay un cromosoma de un naipe, el cromosoma homólogo sería la carta igual en valor del otro naipe. ¿Cómo es esto dentro del ciclo celular? Bueno, en G1 tenemos cromosomas simples, en el caso de la especie del ser humano, en una célula somática tenemos 46 cromosomas simples. Cada uno viene, o sea, 23 y 23 de dos juegos de naipes distintos, por eso somos 2M, diploides. Y cada cromosoma tiene una molécula de ADN, por lo tanto, hay 46 moléculas de ADN. En la fase S, los cromosomas se duplicaron, es decir, duplicaron sus moléculas. No es que se duplicaron en cantidad. Nunca tenés acá 92 cromosomas, ¿sí? Duplicaste las moléculas, por eso uno se confunde mucho ahí. Entonces, acá, ¿qué tenés en las fases? Tenés 46 cromosomas, cada uno está duplicado, sigue siendo diploide, y tenés 96 moléculas de ADN. ¿Por qué? Porque cada cromosoma tiene dos moléculas de ADN. ¿Vamos bien? En la fase G2 no se modifica ni la cantidad de cromosomas ni nada de eso, así que tenemos lo mismo que en S. Y en la división de la mitosis, los 46 cromosomas duplicados, cada una de estas hebras, las cromátides hermanas, se va a ir una para un lado y otra para el otro. Entonces vas a tener otra vez 46 cromosomas, pero nuevamente van a ser simples. Tenés 46 moléculas de ADN en total y también sigue siendo 2N. Si este último caso, ¿sí?, hubiese sido meiosis, lo que obtendrías al final de la meiosis 2, serían 23 cromosomas simples. Cada uno, si son simples, 23 moléculas de ADN. Pero en el caso de la meiosis, que es solamente para formar células somáticas y todo eso. Espero que les haya quedado en claro esto, que es un tema que a veces confunde. Y bueno, mejor que esto no lo puedo explicar. Cerrando algunos marutips, solamente dos. Profe, va a estar difícil el examen y al final, en esta porción, podés usarla para secar tus lágrimas. Bueno, estudien como si fuese el último final, el último parcial de sus vidas, denlo todo. No piensen cuántas instancias de recuperatorio quedan, de las tres, en cuál están.
intenten verlo todo y descansar. Yo en épocas de exámenes, googleando cómo dormir 8 horas en 20 minutos, es clave el descanso, ¿sí? Y para los que se quedaron acá, estos 31 que estamos acá, qué lindo, ¿no? Esperamos que esta clase de hoy les haya servido mucho. Y ojo ahí con las expresiones que hacen detrás de cámara, que los estamos filmando. Bueno, y para terminar de mi parte, es que de acá a todo julio, en cualquiera de los cursos, de sea masterclasses del segundo parcial, de final y todo eso, de biología con Maru, si aplican el cupón final, así con F mayúscula, BCM de biología con Maru en mayúscula, está todo al 50% de descuento. Así que si les ayuda esta clase, les ayudaría ver algunas clases más por algunos pesitos, eso. Y de mi parte, bueno, les agradezco de estar del otro lado. No sé si Samir querés decirnos algo. Sí, nada, que ha sido una clase súper buena, súper interesante. Los chicos por el chat he visto que han participado, que la han pasado bien. Les ha gustado mucho la dinámica, todo. Una clase excelente, la verdad, Maru. Y a los chicos que quieren seguir aprendiendo, pueden contactar a Maru por sus redes sociales, Instagram, página, para que puedan profundizar con los temas y puedan prepararse súper bien, ¿no? Súper, súper para el final. Que Maru los va a guiar y los va a encaminar para aprobar ese final, ese examen final. Muchas gracias, chicos, por conectarse. Muchas gracias, Maru, por esta clase genial. De Hasta yo he nada. aprendido, yo que soy malísimo en biología, yo he aprendido. Así Bueno, que, menos mal. y bueno, chicos, muchas gracias a todos por conectarse. Si hay otra edición de clase con Maru, vamos a avisar. Así que atento a las redes de Sigan. Maru, a las redes de Tesla. Y cualquier cosa me avisan a mí por interno. Buenísimo, chicos, nos vemos. Cuídense, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau, Buen fin chau. de